en Región Económica desgranando un poco el anuncio y los términos del pacto fiscal firmados con las provincias y el gobierno nacional, que en realidad deja abiertas muchas dudas, tira, como decíamos, el costo fiscal adelante, alivia el panorama político, pero deja una certeza. Cuando se haya que pagarla, digo, el mayor gasto, el mayor ajuste lo van a pagar los trabajadores. Así es, nosotros estuvimos mirando, y lo dijimos la semana pasada, en lo que hace a las letras del Banco Central de la República de Argentina, estamos hablando de 1,1 billones de pesos, que está devengando más de 703 millones de pesos por día de interés, y obviamente esto hay que pagarlo. ¿Y cómo se pagan las deudas? Son deudas, las pagan las generaciones futuras. Esto siempre fue así, es así, va a seguir siendo así, entonces la Argentina tiene ese tema. Tenemos por una parte la inflación que nos cede, estamos recuperando dinero a través de las LEVAC fundamentalmente y a su vez estamos prestando con los hipotecarios y otro tipo de crédito, es decir, sacamos dinero pero ponemos dinero, entonces estamos retroalimentando la cantidad de dinero circulante en la República Argentina. Y obviamente esto, Ricardo, tiene su costo y sin duda va a haber que pagar. Las fiestas hay que pagarlas. Un costo que ya se ve, Miguel, en el proyecto de presupuesto de 2018, con una incidencia del pago de intereses del orden de los 4.500 millones de pesos, cuando en realidad todo el gasto social presupuestado para el año que viene es del orden de los 3.200 millones de pesos. Se va a gastar menos en inversión social que en pago de intereses de los impuestos y de los préstamos tomados por esta gestión, y esto todavía no empieza porque, como decimos, el flujo de intereses y el flujo de pago de la deuda se computa más hacia adelante. ¿Qué pasó con la reforma fiscal? Así es, vamos a ver también algo que tiene que ver con, en esta tercera placa que vamos a compartir, qué pasa con el tema de la jubilación. En el régimen previsional que se acaba de enviar, que va a ir al Congreso, recuerden que todo esto se va a tratar por el Congreso, las jubilaciones se van a ajustar trimestralmente y por inflación. Acá ya se entra a perder, porque el jubilado actualmente ajusta por inflación, por recaudación y por otro indicador salarial. En esta va a ser solamente por inflación. Se garantizó que se les va a mantener el 82% del salario mínimo vital y móvil se haya aportado 30 años. Ricardo, ¿qué quiere decir? Le van a garantizar el 82% a aquel que aportó 30 años, pero del salario mínimo que lo acabamos de sacar nosotros y le correspondería 7.265 pesos. Una persona que aporta 30 años en su vida y hoy se va a jubilar con 7.265 pesos. ¿No es el 82% móvil del último sueldo que cobró? En este caso se les va a garantizar, quiere decir al mínimo garantizado. Mínimo garantizado. Se eliminarán las jubilaciones que tienen que ver con las jubilaciones de privilegio. Voy a pasar al punto número 3 y después volvemos al 2 recordando que el impuesto inmobiliario y las provincias acordaron que las valuaciones fiscales van a ser a valor de mercado. ¿Qué quiere decir? Que todas las casas y terrenos de la República Argentina van a valer lo que cuesta a valor de mercado, por lo tanto los impuestos municipales van a ser a ese valor. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un gran incremento de impuestos subnacionales, impuestos municipales, como consecuencia de esta medida que va a exigir la Nación a todas las provincias argentinas. Y por último, las cajas previsionales, el gobierno se comprometió a que las va a financiar. Veremos qué pasa con la letra chica, porque va a financiar los déficits previsionales no transferidos. Hay que ver qué dice con respecto a las nuevas jubilaciones, porque si no cualquier provincia que no transfirió su caja podría dar jubilación sin tener ningún tipo de límite. Veremos qué dice, pero por lo pronto les garantizaron que les van a seguir mandando lo que respecta al déficit anual, Ricardo, es decir, entre lo que juntan, entre lo que recaudan y lo que pagan, esa diferencia en principio por ahora lo mandaría la Nación. Hay que ver la letra chica, como decís, Miguel, porque seguramente la adecuación a las pautas nacionales va a ser un criterio muy firme para que se sigan mandando estos fondos, más cuando se menciona estas cuestiones de las jubilaciones de privilegio, que en realidad yo no tengo muy claro qué es o a qué se refieren las jubilaciones de privilegio, porque en realidad todas tienen su marco legal, todas tienen un esquema que va a ser también discutido arduamente con los sectores del trabajo. Sectores especiales, como por ejemplo la justicia, como por ejemplo la policía, como por ejemplo los docentes, como por ejemplo las administraciones tributarias de muchas provincias, tienen regímenes especiales. Los profesionales también tienen regímenes especiales. No sé bien a qué se refiere esa cuestión de privilegio y si se puedan poder tocar estas cuestiones que tienen mucha razonabilidad en cierto sentido, como por ejemplo la de la policía, la de las Fuerzas Armadas, que se jubilan a temprana edad, hasta como máximo hasta 50 años, o los docentes mismos. ¿Qué pasaría si tenemos docentes de mujeres de 65 años al frente de las clases? No sé si a eso se refieren los términos de jubilaciones de privilegio que plantea
el Gobierno Nacional. El ministro de Economía de la provincia, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Economía, Cristian Ocampo, un referente importante en estas negociaciones, hoy así explicaba las negociaciones y refería lateralmente a la cuestión previsional. Respecto al sistema jubilatorio provincial, las cosas continúan como estaban. Fue justamente uno de los cambios más importantes que hemos trabajado y que hemos impulsado nosotros desde las provincias, que se respete la autonomía de los sistemas previsionales provinciales. Nosotros tenemos por constitución nuestro sistema previsional en la provincia del Chaco, tenemos determinadas pautas de determinación del haber jubilatorio y eso no lo podemos modificar. Así que nosotros pedimos que se respeten las autonomías, que se quiten todo tipo de cláusulas y que promuevan la armonización de los esquemas con el nacional, porque no lo podemos hacer y no lo queremos hacer. Y por otra parte, también garantizamos que la cobertura de los déficits hasta el grado de equivalencia normativa con el Gobierno Nacional deban ser transferidos en forma automática y que los procesos de auditoría que efectúa la ANSES para determinar ese grado de equivalencia normativa lo haga con mayor velocidad y con un esquema más simplificado. La obra pública tiene generalmente un impulso importante con transferencia del Gobierno Nacional, transferencia de capital del Gobierno Nacional, que han disminuido significativamente durante el año 2016 y lo que va del año 2017. Nuestras expectativas están puestas en el próximo año, en que por el sistema de participación público-privada que la provincia ha adherido y ha reglamentado ya con un grado avanzado, ¿no es cierto?, respecto de otras provincias, tenemos expectativa de que podamos generar obra pública vía ese esquema, también con fondos de carácter provincial para el sostenimiento de la actividad, no en los niveles que veníamos trayendo de años atrás, porque realmente la disminución es significativa, prácticamente un 60%. Respecto de la situación financiera de la provincia, la situación financiera es compleja, como lo explicó el vicegobernador, compleja desde el punto de vista de que los recursos han ingresado a la provincia en términos reales por debajo del proceso inflacionario, sobre todo en el año anterior, y eso ha generado un déficit, que el déficit significa que ha generado una deuda para el sector público provincial, que estamos, ¿no es cierto?, conviviendo con esa situación. Pero la proyección financiera para este año está calzada, nosotros vamos a tener cumplimiento de nuestras obligaciones de cara ya a lo que resta del año y trabajar hacia el año próximo en buscar el equilibrio fiscal, optimizando nuestra gestión, optimizando nuestras áreas de gobierno, optimizando la ayuda con el sistema previsional. Si las transferencias se realizan en forma sistemática y automática como lo pretendemos, va a ayudar. Pero el tránsito y el camino hacia el equilibrio fiscal va a ser seguramente hasta el 2019, manejando una austeridad, manejando una optimización de nuestras erogaciones, y con respecto a lo que tiene que ver con la masa salarial importante que tiene el Estado, nuestro compromiso es poder cumplir con el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Bien, un dato importante que tira el ministro entre líneas allí es la necesidad de que la Nación pague la diferencia del sistema previsional automáticamente, que las auditorías del ANSES, con las cuales se controla la legalidad y la normativa general del sistema provincial en términos de comparación del proceso del sistema nacional, sean automáticas, que sean rápidas para que estén los dictámenes favorables prontamente, ¿verdad? Claro, que el dinero llegue en tiempo y forma, si no, como bien lo expresa el ministro, las provincias necesitan usar fondos de su tesoro para poder hacer frente a este déficit, que sabemos que las cajas son deficitarias. Sin embargo, si se lograra este envío de fondos de manera permanente y de forma instantánea, sin duda no habría ningún tipo de inconveniente, porque el faltante sería cubierto con la remisión de fondos de parte del ANSES. Si no, lo que pasa es, como siempre, tiene que hacer frente al Tesoro, y el Tesoro no está en condiciones en las provincias argentinas que no transfirieron su forma. Es así de real.